Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Nubia, para quien no me conoce, y el día de hoy vamos a hacer un video de jardinería y hablar más exactamente sobre esta belleza, la piña ornamental o piña de jardín. Pero antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a todos mis seguidores, enviarles abrazos, miles de bendiciones, un agradecimiento enorme porque gracias a ustedes este canal ha ido creciendo. Suerte en todos sus proyectos, que todos les salga muy bien también. Y sin más, comencemos. Comenzaremos con la descripción de esta planta como tal. Hay algo, y es que con respecto a su nombre científico hay una serie de confusión porque la estuve buscando y en unas me aparece que se llama Ananas nanus. En otra aplicación aparece como Ananas lucidus. O en otra me apareció como Ananas princess. Hay otra que tiene Hana y viene por números. Hana 96, Hana 97, así, respectivamente, entre otros nombres. Entonces, con respecto a su nombre científico, pues como que no es muy preciso porque no la encontré con un solo nombre, sino con diferentes nombres y hay una confusión. Entonces nos vamos a quedar con los nombres comunes o con los nombres vulgares, por decirlo así. La conocen como piña enana, piña miniatura, piña ornamental o piña de jardín. Bien, esta planta es originaria de Sudamérica, más exactamente comprende los países de Brasil, Ecuador y Venezuela. Afortunadamente en Colombia se ha adaptado muy bien porque Colombia es un país donde tenemos grandes variedades de climas, desde frío hasta caliente, climas cálidos, climas templados, bueno, en fin, bendiciones para el país de Colombia por esa gran riqueza climática. Esta planta son plantas anuales, se multiplican por plantas y también la podemos reproducir por fruto, o no exactamente por el fruto, sino por las hojitas que salen en la corona de su fruto. Por división de planta se puede reproducir. ¿Qué tienen esta planta en cuanto a sus características o en cuanto la podemos describir? Estas plantas tienen hojas o poseen hojas alargadas. No son hojas suaves, son hojas muy rígidas, son duras, son muy fuertes, son lanceoladas porque van de ancho y terminan en punta, alargadas. Y lo que no nos gusta de esta planta es que todo el orillo de la planta tiene forma aserrada o espinas, que eso se ha convertido en un dolor de cabeza para las amas de casa que tienen niños pequeños, porque siempre existe la tentación de que los niños la quieran coger, y esto es que uno ya que maneja plantas se pega sus pinchazos, entonces le resulta un poquín desagradable. Las hojas crecen de forma redondeada a tal punto que forman como una corona. Dentro de esa corona viene creciendo la vara floral.
Las flores son color moradito, por ahí les voy a dejar una imagen. Y una vez que estas flores ya se desarrollan con el tiempo, porque siempre se demora, llegan a un punto donde forman unas bayas. Y estas bayas se van madurando y a medida que van madurando, sacan el fruto. Este fruto que ven ahí, que parece una piña como la que consumimos. Y luego empieza en la corona del fruto maduro, empiezan a salirle ya estas hojitas. En el estado en que se encuentra este fruto con sus respectivas hojas, ya es tiempo de sembrar. Es decir, podemos girarlo o con un cuchillo cortar, aunque es mejor girar, y esto ya lo podemos plantar como tal. A diferencia pues de esta otra chiquitina que está por aquí. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo la podemos sembrar. Porque cuando está tierna o cuando no ha madurado todavía completamente, sus hojas van hacia arriba. O sea, están las unas sobre las otras y es muy compacta su textura, pero van hacia arriba. Y cuando ya sus hojas empiezan a abrir como estilo palmera de coco, como en este caso, es cuando ya están lo suficiente maduras y son el tiempo ideal o cuando son ya propensas a sembrar. Incluso cuando están en este porte, llegan a un punto donde al mínimo roce se caen o se caen por sí solas. Bien, eso es respectivamente pues en cuanto a la descripción de esta planta. No tiene así como ninguna otra ciencia. Bien, hay algo interesante con esta planta y es que se adapta muy bien al interior, incluso llega a florecer, pero en algunos casos pues la piña no coge el tono amarillo pues debido a la falta de sol, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Bueno, resulta de que el nombre de esta planta es de origen guaraní, que nana significa pues perfume de perfumes. En cuanto a sus flores, podemos decir que son hermafroditas, es decir, que tienen órganos tanto sexuales tanto femeninos como masculinos. Y pese a que eso es un tipo de piña que es prima de las piñas comestibles o de la Ananas squamosum, pues esta piña no se puede consumir o no es comestible. Pues eso es en cuanto a lo que podamos decir de la descripción pues de esta planta como tal. Vamos a irnos a hablar acerca de sus cuidados. La siembra. Lo primero que debemos hacer es preparar el terreno donde la vamos a incorporar. Preferiblemente empecemos por hacerlo en una maceta pequeña y a medida pues que vaya creciendo, entonces la trasplantamos ya a otro lugar. En cuanto a su trasplante, pues que va muy relacionado en cuanto a la siembra, es que en la medida que la planta crece, como vamos a empezar a realizar la siembra en una matera pequeña, entonces la planta va a llegar a un punto donde la matera ya le va a quedar pequeña y las raíces se van a empezar a salir, lo que nos indica o es el indicador número 1 de que la planta necesita sacarse de donde está. Si no tenemos de pronto un espacio abierto, entonces vamos a graduarle el tamaño de la matera y la vamos a sacar de donde la tenemos a una un poquito más grande y así sucesivamente hasta que deseamos, o la vamos a tener en una maceta o la vamos a colocar en suelo firme. En cuanto al riego, le gusta abundante.
pero cuando lo hacemos abundante lo hacemos solo 2 veces a la semana. Debemos tener en cuenta el factor del tiempo, es decir, las estaciones, ¿no? Si está lloviendo mucho, pues para qué regar. Y si estamos en época de verano, pues también tenemos que mirar el tipo de clima en el lugar donde estamos habitando, porque si es un clima caliente, la evaporación del agua es mucho más rápida, así que va a tener que estarse regando pues más constante. Bien, en cuanto a su ubicación, le gusta mucho el sol. Si lo tienen a pleno sol, pues mucho mejor, ¿no? Y si la tienen como a semisombra, lo ideal sería que tuviera aproximadamente unas 5 horas de sol. ¿Para qué? Para que ella pueda con este tiempo determinado desarrollarse de una forma mejor en cuanto a su follaje y en cuanto también a sus raíces, y de esta forma pues sus raíces tengan el tiempo necesario para que absorban todos los nutrientes que se encuentran en el sustrato donde está sembrada. Para su reproducción casi siempre se hace quitándole la parte superior que lleva el fruto. Pero si ya hay plantas, pues podemos sacar las plantas pequeñas que se están desarrollando al lado de la planta madre, y también de esta forma la podemos reproducir. Incluso también se hace en agua, en tierra y en agua la podemos reproducir. En cuanto a la temperatura ambiental, no soportan las heladas. Recuerde que es una planta tropical, por lo tanto tiene que oscilar su ambiente entre los 14 y los 22 grados centígrados. En cuanto a los usos de esta planta, últimamente se le ha dado una gran importancia para colocarla en los grandes jardines, porque se encuentra como una planta muy exótica, atractiva, lo que causa mucha curiosidad pues en las personas que no están acostumbradas a ver este tipo de planta en los arreglos de los jardines, sobre todo en los conjuntos cerrados o en las grandes empresas, bueno, en fin, en diferentes fachadas que se utilizan para hacer diseños de jardinería. Entonces se usa como mucho como uso ornamental. Pero en tiempos atrás los indígenas cultivaban toda la variedad solo para un fin. Era que como sus hojas son tan rígidas, lo que hacían era cultivarla para luego procesar sus hojas y de ahí sacar fibras que ellos utilizaban para realizar, por ejemplo, lazos. Yo recuerdo muy bien que cuando era niña hay una planta que es fique, que es una bromelia, pero es de un gran tamaño. Mi padre cortaba las hojas y las pasaba por un molino. Al pasarlas, primero las machacaban un poquito, luego las torcían, y ese líquido que salía de las hojas, incluso eso servía para desinfectar el grano de maíz que mi padre cultivaba cuando hacía la respectiva siembra. Ellos lo meten en un torno, le van dando vuelta, y a medida que el torno va girando, eso va como comiendo la hoja y va saliendo hacia el otro lado, casi que la fibra limpia. Sin embargo, de ahí lo sacan y con un cepillo lo van peinando y le van quitando los residuos de la textura de la hoja. De ahí sacaban el fique, que lo utilizaban mucho para tejer y hacer cotizas. Le decían, mi padre les decía así, para hacer cotizas. Lo hacían para tejer bolsos y también lo utilizaban mucho para los lazos, para amarrar el ganado. Yo vengo de familia de campo, entonces conozco en parte un poquito
ese proceso de cómo sacar la fibra de las bromelias. Bien, bien. En cuanto a otro uso que le dan es que la fibra de piña o la piña como tal la cultivan, por ejemplo, en la industria le dan un uso muy exclusivo que es para sacar materiales biodegradables con el fin de reemplazar la fibra de vidrio. Por si no lo saben, la fibra de vidrio hoy en día es utilizada en el sector automovilístico. Esta fibra la utilizan para cubrir los autos en la parte interna. ¿Por qué? Porque la fibra es más resistente que la fibra de vidrio. Eso se descubrió y por eso ahora utilizan este tipo de planta para ese fin. También la utilizan en la cosmética. Y pese a que es de la familia de la piña, de la Ananos comosus, que es la comestible, pues esta planta no se come. Y en cuanto a su amenaza, por decirlo así, ¿qué tiene esta planta en amenaza? Bueno, que es una planta que se reproduce muy fácil, por lo tanto, en corto tiempo puede abarcar una larga extensión, es decir, es como una planta invasiva. No está en peligro de extinción como tal, pero no deja de ser vulnerable, como todas las plantas, pues a enfermedades y a plagas, como por ejemplo el hongo, los nemátodos, los caracoles, porque estos pueden empezar a comerse en la raíz y eso hace pues que la planta muera como tal. Y las heladas pues también son otros de sus enemigos. Bien, chicos, yo creo que hasta acá quedó muy claro cómo podemos cuidarla, cómo podemos prevenir que nuestra planta se nos muera. Espero que el contenido de este video haya sido de su agrado. Si es así, no se le olvide darle un dedito arriba, compartan en sus redes sociales con amigos, vecinos, allegados o con una persona a la que realmente le interese la jardinería como tal. Quienes lleguen aquí por primera vez, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, opción todos, para que no se pierdan ninguno de mis videos, ya que yo hago videos de manualidades y jardinería como tal. También los invito a que se den una pasadita por mi Instagram y por el Facebook, que por ahí subo contenido adicional. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Bye.